Shalom, shalom a todos nuestros hermanos que nos ven por medio de la red social. Dios les bendice. El día de hoy, bueno, pues damos gracias a nuestro Abba por permitirnos estar aquí reunidos y bueno, pues seguimos estudiando Bereshit. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba y que Él sea el que nos guíe en todo momento. Amado Abba, Señor, damos gracias por la palabra, Señor, que tú tienes, Señor, preparado para todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, amado Señor, porque tú eres Padre Celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Padre bendito, Señor, tu palabra nos invita a buscar, Señor, nos invita a escudriñar las Escrituras, nos invita, Padre Celestial, a que podamos buscar, Padre Celestial, lo que tú tienes escondido y la revelación que esperamos que nos des a todos y a cada uno de los que el día de hoy, Señor, buscamos escudriñar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, se mueva con libertad en medio de nosotros, que nos guíe a toda verdad y que podamos, Padre Celestial, el día de hoy aprender, no solamente aprender, sino, Padre Celestial, poder discernir lo que tu palabra, Señor, de tu Espíritu Santo quiere hablar a nuestros corazones. Damos gracias, te ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Hemos estado estudiando lo que es el estudio de Génesis, el estudio de Bereshit, nos habla, ya habíamos platicado la semana pasada, habíamos hablado un poco acerca de debemos de tener en cuenta y debemos de tomar y tener en mente todo el tiempo la cuestión ¿cómo se llama? De la semilla que va a correr y que va a cubrir y que se va a manejar a lo largo y ancho de todas las escrituras. Revisábamos que la semana pasada establecíamos este principio, ¿no? Que es un principio fundamental en la cual nuestro Abba Kadosh quería establecer para sí una descendencia en la cual él pudiera convivir con esa descendencia que él había establecido. ¿Para qué? Para que a través de esa descendencia nosotros pudiéramos tener precisamente esa bendición de estar al servicio de él, ¿no? Veíamos que entonces, bueno, pues, el enemigo llega, corrompe la parte del plan que Yahweh había establecido, y entonces vamos a ver a lo largo del libro de Génesis, de Bereshit, todo lo que se establece en cuanto a la rebelión, en cuanto a la diferencia que hay entre estas dos semillas. Vamos a ver que va a correr a lo largo de toda la escritura, y es una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque no hay que la semilla sea una parte que sea de Dios y otra parte que sea del diablo. No, la escritura nos habla claramente y Yeshua lo deja claro Jesús lo deja claro en cada una de sus enseñanzas. Él hacía mucha referencia con respecto a que de acuerdo al árbol conoces, de acuerdo a la semilla al fruto, perdón, conoces si el árbol es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la información que Dios había establecido, cada árbol produciría según qué, según su género y según su especie. Quiere decir que entonces la semilla de Dios, que es establecida y que es plantada en la tierra, forzosamente tendría que replicar los atributos que Dios quería mostrar a través de esa semilla. Por eso, nuestra medida de fe, aunque Abraham es conocido como el padre de la fe, vamos a ver que Abraham, que es el patriarca que estamos estudiando ahorita, una figura en cuanto a la fidelidad, pero es el padre de la fe, es el padre de la fidelidad, es el padre que obedece las instrucciones de nuestro amado Abba, pero la figura máxima que nosotros tenemos que imitar es la figura de ¿quién? Es la figura de Yeshua. La figura de Yeshua, ¿por qué? Porque es el resultado final. Es el resultado final que cuando Él viene precisamente, se establece la parte de ese fruto, Él que va a dar como consecuencia. Vamos a ver que Abraham era de fe, pero el que podía traer vida eterna solamente podía ser por medio de Yeshua. Vamos a entender por qué, porque así como en Adán dice la escritura, todos mueren, en Abraham todos los que son de fe son hijos de Abraham. Pero la dádiva de la vida eterna estaba en el fruto de la semilla. ¿Qué quiere decir? La semilla empieza con Abraham, pero es en esa parte, a lo largo de todo el caminar de todo ese pueblo,
Era necesario que se estableciera para que pudiera dar fruto. ¿Qué? Dice la Escritura que si el grano de tierra, el grano de trigo no cae a tierra y muere, no podría dar fruto. ¿Qué vamos a establecer? No es que muera la palabra, ya habíamos establecido que en el concepto hebreo o la palabra que se ocupa ahí no es necesariamente muerte. Porque una semilla que tú siembras muerta no puede producir nada más. ¿Por qué? Porque la semilla está muerta, porque el ADN de esa semilla ya no funciona. ¿Qué pasa en el concepto hebreo? Una semilla no se planta muerta, sino una semilla al momento de que entra a la tierra se separa. La semilla se rompe y deja ver lo que verdaderamente está contenido dentro de la semilla, que es el agua y por consiguiente los frutos. Quiere decir que cuando nuestro amado Yeshua muere, todos podían ver la semilla, lo podían ver establecido como la semilla, como la parte de, que venía del Padre, pero es hasta que le entra a la tierra y muere, que es precisamente ese cuerpo se rompe y es separado, que entonces podemos empezar a ver la vida en él, la manifestación del árbol. Ahora es bien interesante porque a Yeshua se le conoce como el árbol de la vida. ¿Dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar en Génesis, si lo volvemos a encontrar hasta Apocalipsis. Es bien interesante que tú plantas una semilla y la semilla no inmediatamente da, tiene un tiempo para germinar, tiene un tiempo para tomar la parte de los nutrientes de la tierra. Y es interesante que vamos a encontrar que cuando Yeshua es puesto, pasan 3 días y esos 3 días, ¿qué está haciendo el Señor? Dice que Él baja a las profundidades del Seol. ¿A qué? A predicarle a la parte de, de las personas que estaban ahí y a tomar a la parte de las primicias. En el momento que Él brota, ¿qué va a pasar? Brota, pero ya brota con una vida en Él. ¿Por qué? Porque ya recogió de la tierra, ya la semilla se abrió, ya tomó de la tierra lo que tenía que llevar para poderlo presentar delante del Padre. Digo, son muchos conceptos que cuando entiendes empiezas a acompañar más la parte de la creación, empezamos a entender un poquito más lo que Yeshua nos quería hablar a través de la semilla. Y veíamos, por ejemplo, en la parte de Génesis, capítulo 13, vamos a recordar, bueno, desde Isaías, dice la escritura de Isaías 46 versículos del 10 versículos del 9 al 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Yahweh y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Eso viene en Isaías 46, versículos del 9 al 10. ¿Qué es importante que nosotros entonces estamos revisando Génesis? Entendiendo que en Génesis está establecida que la semilla, está establecido la información de los sucesos que habrían de desarrollarse, pero Apocalipsis lo podremos entender como la manifestación de todo lo que Génesis, de todo lo que venía establecido en Génesis. Por eso vamos a ver que el plan de salvación no fue concebido en el tiempo que Yeshua vino a esta tierra, sino dice la Escritura que el plan de redención estaba establecido antes de la fundación del mundo. Quiere decir que era necesario que todo lo que Dios iba a plantar, todo lo que Dios iba a hacer, la visión final, su propósito final, cuando un otro ejemplo, cuando un agricultor planta una semilla, ¿qué hace? El proceso, lleva todo el proceso. Labra la tierra, bueno, escoge el terreno, labra la tierra, abona la tierra, prepara la tierra. Ya una vez que preparó la tierra y que puso los elementos necesarios, entonces planta la semilla. Todo eso que está haciendo, lo está haciendo con un concepto, con una visión en mente. ¿Qué está pensando el agricultor? Un día cosechar, ¿no? Está pensando no en esa semilla, sino está pensando en el fruto que habrá de cosechar. Quiere decir que cuando estamos estudiando la historia de Génesis, de Bereshit, Dios está estableciendo las bases, plantando las bases de lo que Él va a recoger. Quiere decir de la vista hacia el final. Por eso, ¿qué hizo Él? Preparó la tierra, formó la tierra, estableció la tierra, la preparó, y Él, ¿qué hace? Él planta en la tierra. Planta en la tierra. ¿Para qué? Para que entonces, ahora vamos a encontrar que eso que planta, bueno, la parte
la escritura que nos habla de la viña, ¿no? Que luego, lejos de dar viñas, uvas dulces, da uvas silvestres. Entonces, ¿qué hace el Señor? Vuelve a trabajar con la viña, le quita, ¿cómo se llama? Vuelve a poner, dice, si esta viña no da, dice, la desecharé, te la voy a desechar, pero ¿qué hace? No la destruyas todavía, sino va a haber un proceso en el cual esa viña tenía que volver a ¿qué? Tenía que volver a producir, tenía que darle la oportunidad de volver a trabajar la tierra y volver a producir. ¿Qué nos estaba hablando ahí? La Escritura en esa visión del plan de redención que nuestro amado Yeshua iba a tener. Quiere decir, Dios no se cansa de su creación, sino que Él está buscando, dijo, lo que Él dijo, de acuerdo a lo que estamos leyendo en Isaías, Él lo cumplirá. Él lo hará. Nuestro Dios es un Dios que anuncia las cosas que están por suceder. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Para que cuando todo esto acontezca, no nos sorprendamos, sino que podamos entender que Él ya lo había anunciado. ¿Y qué nos da a nosotros esto como certeza? Saber que para Dios los tiempos están revelados. ¿Por qué? Porque para Dios simple y sencillamente el tiempo no está fuera de Dios. No, más bien el tiempo es algo que Dios maneja, que Dios controla y que Él lo revela a nosotros. ¿Qué quiere decir? Por eso cuando Él se revela a Moisés dice que yo soy el que soy. Yo soy el que es, el que era, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Quiere decir, por eso cuando entramos a la congregación y ponemos que es Aleph y Tab, que es el que estaba en el principio, en él empieza todo y en él culmina todo. Sí, adelante. Sí, bueno, así como dices, ¿verdad? Que no hay semilla, bueno, las semillas de Dios no es semilla de Dios, sino semilla del diablo, ¿no? ¿En qué momento se corrompe la semilla? ¿O está involucrado aquí el libre albedrío? La semilla potencialmente es buena, pero por decisión de nosotros nos torcemos, o cómo funciona esto. Mira, la semilla, una semilla, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del olivo. Romanos habla del olivo natural y del olivo silvestre. Para que el olivo natural, para que el olivo silvestre pudiera ser injertado, dice Romanos 11, que en el olivo natural es Israel, el olivo silvestre somos todos y cada uno de nosotros. No dice que nosotros yo era chabacano, tú eras manzana, y tú eras pera, tú eras, y que te iban a llegar a plantar ¿sobre quién? Te iban a injertar sobre un olivo natural. ¿Por qué? Porque no ibas a producir. ¿Por qué? Porque no eras de la misma semilla. Aquí, el olivo silvestre puede producir porque es olivo. Porque es olivo. Entonces, ¿qué está pasando? A la hora de ser injertado en el olivo natural, se va a alimentar de la savia. Y en su información genética ya estaba establecido quién era. Quiere decir que desde el principio, si nos vamos a Génesis, vamos a encontrar, ahorita que estamos estudiando Génesis, vamos a encontrar que el plan de Dios es que no hubiera hijos de perdición. Si tú revisas en la parte de la palabra Adam significa humanidad, Eva era la madre de todos los vivientes. ¿Qué era lo que Dios había establecido? Isha era el fuego purifica a través de la presencia de Dios y van a estar siendo purificados ellos continuamente. ¿Qué es lo interesante aquí? Que en el momento que ellos comen del árbol, participan del árbol, ¿qué pasa? Cuando tú comes un fruto, algunas personas les quitan la semilla y otras personas no le quitan la semilla, ¿no? Hay personas que yo conozco que se las comen y, yo soy una adicta. En algunas cosas, por ejemplo, las mandarinas, soy así, no siento que me pase nada. Pero ese árbol, recordemos que ya había sido manipulado por el enemigo. Había sido corrompido por parte del enemigo. Recordamos que Dios no puede crear nada malo. Pues que ese árbol estuviera en el huerto y estuviera Satanás el resplandeciente ahí, era porque él ya había corrompido ese árbol. Eso sí se puede hacer, corromper una semilla.
¿Y cuál es el principio de corromper? Simple y sencillamente el corromper es que deja de funcionar para el propósito que Dios lo hizo. Entonces ese fruto, que dice, ¿sabes qué? Yahweh le dice al hombre, no te acerques, no toques. En el momento que el hombre ingiere, está ingiriendo también en esa semilla. Por eso vamos a ver que cuando no es casualidad que en el momento que nace Caín y Abel, dice, nacen dos en el primer parto, gemelos. Sin embargo, vamos a ver que desde ahí, uno ya venía con qué? Uno venía con la simiente de qué? Con la simiente de corrupción. Y el otro venía con qué? Con la simiente del Eterno. Y a partir de ese momento, ¿qué va a empezar a hacer? Vamos a ver que Satanás va a encontrar sobre esos que ya hay corrupción, va a empezar a también él a tratar de deformar a la humanidad y el plan de Dios que había establecido. Con tal de que, cuando ya estudiamos la historia de los Nefilim, va a llegar, se va a meter con los hijos de los hombres, va a producir gigantes. ¿Para qué? ¿Para destruir? No, estos, porque estos, digo, de todos modos los quiere matar porque no les interesa a nadie. Pero lo que le interesa frenar es a la descendencia del Eterno. Por eso ya porque va a estar haciendo, va a estar guardando, va a estar protegiendo. Pero a lo largo de todo, dice la Escritura que Caín era homicida desde el principio. ¿Quién es homicida desde el principio? Satanás. Entonces, tiene que ver con la parte de lo que escuchemos, porque acuérdate que dice la Escritura, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué escuchó Eva? Lo escuchó a la serpiente. Y Eva transmitió el mensaje a Adán. ¿Qué pasa? Adán decidió participar. Teniendo la posibilidad de él de redimir a su esposa, no lo hizo. Digo, ya lo hemos estudiado. Entonces, a partir de ese momento, sí se establece, hay una disrupción. Bueno, claramente la Biblia establece los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos del enemigo. ¿Qué va a pasar con estos hijos de Dios? Que dice que la creación misma clama hasta la manifestación de los hijos de Dios. Quiere decir, muchos de los hijos de Dios todavía están como esa semilla, como estábamos nosotros. Cuando la semilla es semilla, pues la semilla no cobra vida mientras esté puesta con un chorro de semillas. La semilla cumple su propósito en el momento que la semilla es puesta en la tierra y es separada. En el momento que nosotros escuchamos la voz del amado y que somos plantados en Yeshua, Él nos planta en eso, es nuestra muerte y nuestra vida, por eso nuestra vida nueva. Ahí en ese momento la semilla produce el fruto. Por eso dice Yeshua, es bien sencillo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y que tu fruto permanezca. Oye, pero no está pidiendo que todos llevemos la misma cantidad de frutos. Yo cuando salgo a caminar, me gusta mucho salir a caminar, a hacer ejercicio. Necesito hacer más ejercicio. Ayer me subí a una báscula y dije, Dios mío, escuchó así la báscula diciendo, o bájate, ¿no? Dije, no necesito ya. Bueno, no vida cultural. Pero cuando sales, yo por ejemplo, si ustedes caminan por aquí van a ver que hay palmeras. Muchas de las palmeras ya tienen sus frutos. Digo, no desconozco si el fruto se come o no, pero ver lo que literalmente dice que es producir mucho fruto, porque hay unas que tienen hasta de 2 racimos y se doblan del fruto que tienen, pero hay otras que tienen fruto y lo tienen en un mismo racimo, pero no tan abundante, pero está produciendo fruto. Y hay otras que no producen fruto. Entonces, al final de cuentas, lo que nuestro Padre dice, yo vengo a que produzcas, habrá quien produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo importante es que la capacidad que Dios ha puesto en ti la puedas reproducir. Y ahí es donde se manifiesta. Entonces, siempre ha habido, dice la Escritura claramente que a los que antes conoció, también predestinó.
¿Qué quiere decir? Que desde el principio Él sabía claramente quién eres tú. Sabe. ¿Qué pasa? Pone las circunstancias, el terreno, ¿para qué? Para aquellos que no son, no puedan llegar y decirle, yo no supe. Yo nunca aprendí porque pues, no supe, tú nunca me mostraste. Dice la Escritura que al contrario, con esos que no son, Dios todavía es mucho más benevolente y derrama su gloria. ¿Para qué? Para que ellos pudieran voltear a Dios. ¿Y qué pasa con ellos? Dice, mientras más les das, ¿qué crees que pasa? Menos se acercan. ¿Por qué? Porque no son llamados. Ahora, nosotros como hijos de Dios dices tú, ay, me desvío, si me empiezo a desviar tantito y de repente siento bien la nalgada, me dices tú, ¿pero por qué? Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene fuerza. Aquí va a decir que, aunque Dios es dueño de toda la creación, el cuidado que Él tiene, es un Dios, hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿pero qué? Tiene especial cuidado de quién, sus hijos. No sé si queda claro. Entonces, bueno, veíamos, entonces, la semana pasada habíamos estudiado un poquito acerca de quién, acerca de Lot. Sí, no. Acerca de Lot, cuando Lot se va, está chiquita la Lot, sí. Búscalo ahí en su Biblia. Génesis capítulo 14. Cuando Lot se va, veíamos y establecíamos que ¿qué? Lot va a juzgar las cosas que están conforme a qué? Conforme a su vista. Conforme a lo que él ve, él considera la llanura del Jordán, dice, esto es lo mejor para mí. ¿Y qué va a pasar? Dice la Escritura que él va a ir empezando, él pone sus tiendas, empieza a poner sus tiendas y se empieza a acercar, ¿hasta dónde? Hasta vivir dentro de la ciudad de Sodoma. ¿Qué va a pasar? Dice la Escritura que la ciudad de Sodoma era mala en gran manera. Ahora, a Lot no le importó. A Lot no le interesó esto. El Lot se fue, ¿por qué? Porque ese era el lugar en donde estaba el billete. Ese es el lugar en donde nos va a ir bien económicamente. Ese es el lugar en donde vas a estrenar tu Pathfinder, tú vas a estrenar tu Audi TT, los niños van a estar en el TEC de Monterrey y todo eso, o los vas a poder mandar a Harvard. ¿Por qué? Porque aquí es donde... Oye, pero la ciudad es inmoral. No te preocupes. Nosotros no. Vamos a ver cómo esto sí va a afectar inclusive la formación de la familia de Lot, ¿no? Entonces es interesante que veamos. Sin embargo, vamos a ver que establecíamos la semana pasada que Abraham, siendo el patriarca, tenía la oportunidad de escoger primero, tenía la oportunidad de decidir. ¿Y qué le dice? Vemos la humildad de Abraham. ¿Y qué le hace? ¿Sabes qué? Lo escoge. Se va por vista, pero Abraham se va ¿por qué? Por lo que escucha. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Yahweh. Inmediatamente Yahweh va a hablar con él. La semana pasada veíamos que Yahweh va a hablar con él y le va a decir, levanta tus ojos y ve. Ve, todo lo que estás viendo te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. ¿Qué va a hacer Abraham? Abraham dice en la Escritura que él va a levantar sus tiendas y se va a ir y se va a establecer ¿en dónde? En la encina de Mamre, que está cerca de Hebrón. Y establecíamos que la palabra, por ejemplo, el encinar de Mamre, literalmente significa, tiene una connotación en hebreo de maestro, de dejarse, de poder tener. Es bien interesante porque cuando tú la buscas en el Strong, déjame ver si la traigo por aquí. En el Strong tiene una connotación de dice Mamre, fíjense, dice el Mamre viene de la Strong 4471 y significa llenura de comunión. Bien, Mamre viene precisamente de la Strong
44-71 y significa llenura de comunión. Y veíamos que la palabra mamre está indicada o ligada directamente con la palabra moré, tiene una raíz, y la palabra moré significa maestro. ¿Cómo estableces tú una comunión? Digo, Ezequiel es maestro, tú conoces Ezequiel, que la parte, no es un alumno forzosamente de este lado del planeta, el alumno va, se sienta a clases, escucha al expositor, termina la exposición y dice, bueno, ahí nos vemos, aprendí. El maestro después hará evaluaciones para ver si aprendió o no aprendió, de acuerdo a lo establecido. En algunos casos, se genera una relación. Se llega a generar una relación y puede ser inclusive una relación de amistad, ¿no? En el Medio Oriente, la parte del discípulo vive a los pies del maestro. Quiere decir que hay una relación completa. Hay una relación, el discípulo está puesto ¿para qué? Para aprender todo lo que la sabiduría, pero no solamente aprender de la cuestión de la sabiduría que se establece a la hora de hablar, sino cuando el discípulo vive, literalmente tiene que hacer clic el audio con el video. Y ve, ¿sabes qué? Nuestro maestro habla de esto y vive de esto. Entonces ya hay dos vías en la cual el discípulo aprende. Una es por la instrucción y otra es por la vivencia. ¿Sí queda claro? Es muy diferente cuando vamos a poner la parte de cuando tú vas a un lugar o tú estudias una carrera, ¿no? Estudias una carrera y dices, ya te titulas, dices tú, me titulo de médico. Ah, bueno, ¿ya eres médico? Sí, pero normalmente se hace algo que se conoce como prácticas profesionales o servicio social, que es uno en donde ese servicio te sirve ¿para qué? Para establecer y para que vayas adquiriendo experiencia, porque una cosa son los libros y otra cosa es la experiencia en el campo. ¿Qué va a pasar? Hay personas que pueden ser muy brillantes a la hora de la estudiada, pero a la hora de la práctica se le cruzan los cables. Por eso vamos a ver que en las residencias y en todo eso, todas esas series de televisión, traen a los residentes y traen a los muchachos y a ver, a los que hemos trabajado conocemos a los médicos en los hospitales, a ver tú, cuando están en las prácticas, a ver qué trae, tú qué diagnosticas, tú qué ves, tú qué piensas, tú qué opinas de esto, sácame el cuadro, a ver, les vas a dar las indicaciones. Y tienen que estar pasando ¿a qué? A formar esa experiencia, porque si no hay vivencia, no hay experiencia. ¿Qué quiere decir? Aquí, la idea de la comunión, la palabra mamre significa comunión, era la parte en donde Abraham literalmente deja todo por seguir a su maestro. Y el seguir a su maestro era decir, tú me vas a indicar y me vas a ir mostrando cómo debo de vivir. Vamos a encontrar algo bien interesante, que por ejemplo, la Biblia nos va a hablar de Abraham y nos va a hablar de una vida como todas y la de cada uno de nosotros. Y al principio de su llamado, bueno, pues Abraham va y le da la primera vuelta a la tierra prometida, pero luego hay hambre en la tierra. ¿Y Abraham qué hace? Desciende a Egipto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ya veíamos de Egipto, nos muestra su debilidad, inclusive hasta desconoce a su esposa, ¿no? Ya lo establecíamos. Y de ahí, ¿qué hace cuando Yahweh tiene cuidado? Muchas veces nosotros empezamos muy bien y luego tenemos nuestras caídas y aún de eso el Señor nos saca con experiencia, nos saca, ¿para qué? Para que podamos aprender. Y de eso que nos pudo haber destruido, bueno, pues el Señor nos saca para que pueda hacer experiencia. Pero de ahí, Abraham se trae a Agar, que es la que después va a traer consecuencias. O sea, no importa, dice la Escritura, que tarde o temprano nuestras consecuencias, nuestros pecados nos deben de alcanzar. Tarde o temprano habrá una de las consecuencias de nuestras acciones, las tendremos que enfrentar.
¿Cuál es la diferencia que vaya a estar Yahweh con nosotros cuando atravesemos precisamente la cosecha? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que nosotros sembramos, eso algún día terminaremos por cosechar. Y entonces, ¿qué pasaba en el concepto hebreo? El concepto hebreo es, yo tengo que aprender de lo que estoy viviendo, pero no solamente tengo que aprender, sino tengo que empezar a vivir. Y este concepto era tan claro porque inclusive Yeshua, ¿qué hacía? A sus discípulos, Yeshua llegaba y sanaba a un enfermo y les decía, váyanse de dos en dos. Y empezaba, ¿qué? Vaya, se vayan de dos en dos, oren, saquen demonios, oren por los enfermos, prediquen la parte del evangelio. ¿Y qué regresaban? Dicen, regresaban todos ellos bien contentos diciendo, los demonios se nos sujetan. Y que el maestro estaba esperando, ¿no? El maestro estaba en la comunidad. Dice, no se sorprendan de que los demonios se les sometan, sino más bien, sorpréndanse precisamente, tengan temor de aquel que puede echar su vida, ¿qué? A la parte del agua de fuego. ¿Qué hacía Yeshua? Yeshua, en la parte del curso que vamos a encontrar en la Escritura, es un curso vivencial. Todo lo que nuestro Abba nos quiere mostrar, forzosamente lo tenemos que vivir. Y como hijos de Abraham, si todos nosotros somos hijos de Abraham, la única forma de ser hijos de Abraham es vivir lo que Abraham vivió. Quiere decir, tendremos que ser fieles en hacer lo que Él nos manda hacer y aprender como Él nos manda aprender. Les decía que Abraham, vamos a ver que empieza a haber un camino, sí, con caídas y bajadas, pero vamos a ver que Abraham va a llegar a su punto máximo. Al grado de que la Escritura lo va a llamar, le va a decir que es amigo de Dios. ¿Qué título? Porque no lo nombra cualquiera. Abba le dice, él es mi amigo. Ya nada más de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso dice, si eres de Abraham, los rasgos de Abraham tienes que mostrarlos en tu personalidad. ¿Cuáles son los rasgos de Abraham? Lo vamos a ver, que él tenía una comunión con el Padre. Él tenía una comunión, que él estaba en el enseñar de manera que significa, les vuelvo a decir, es maestro, pero también era una comunión. La palabra manera significa ¿qué? Comunión. Era un lugar en donde él iba a aprender de él, donde él se iba a dejar guiar por él. Vamos a encontrar que algo que nos sorprende a Abraham es que Abraham se movía a la nube, no había nube en ese momento, pero Yahweh le decía, muévete. Y Abraham se movía. Ahora, esto va a generar una respuesta de parte del enemigo. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y dice, aconteció que en los días de Amrafel, anoten la palabra Amrafel, aconteció que en los días de Amrafel, dice, en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sibna, rey de contra Sebeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron, y en el 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot de Caramim, a los husitas en Aham, a los semitas en Sebet Kiratim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispa en Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. También al amorreo que habitaba en Haseson, Tamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey de Ad y el rey de Seboín y el rey de Bela, el Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, 4 reyes
contra 5. Bueno, lo primero que vamos a encontrar aquí es que es la primera, me das la siguiente por favor. Es la primera vez en la escritura, a ver si se alcanza a ver, es la primera vez en la escritura que vamos a encontrar que hay un conflicto multinacional. Hay que entender que para la parte del tiempo del que estamos hablando, de acuerdo al diccionario o a la enciclopedia Ascrow, que es el estudio de Bereshit, dice, por ejemplo, el comentario de Ascrow de Bereshit, del libro de Génesis, ellos establecen que esta guerra tuvo lugar 28 años después de la dispersión de la Torre de Babilonia, la Torre de Babel. 28 años después. Es importante que nosotros podamos más o menos establecer la parte de los tiempos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que va a haber un personaje en específico que ya revisamos en el momento después del diluvio, que establece precisamente la Torre de Babel, pero que después se nos queda atrás. Decimos, ya, como leemos y no tenemos esa parte de tener como que las fechas y los tiempos, de repente podemos creer que estamos hablando de eventos que tienen muchos años de diferencia, y no es así. Perdón, lo primero que quiero que veamos es las regiones donde se está dando esta primera reunión. ¿Qué nos dice Isaías? ¿Se acuerdan? Que Yahweh nos va a contar que el final desde el principio. Quiere decir, vamos a ver que si está sucediendo en el principio, esto volverá a suceder al final. Y es bien interesante porque estamos hablando que es la primera guerra. Hay algo que se llama en la escritura la ley de la primera mención. Que quiere decir que la primera vez que nosotros leemos algo en la escritura y se le da la connotación, esa connotación no cambiará a lo largo de todas las escrituras. Será lo mismo desde el principio hasta el final. ¿Qué quiere decir? Un pastor de ovejas. ¿Tienes un pastor de ovejas? No va a ser un labrador de perros. ¿Sí queda claro? La ley de la primera mención, ¿qué quiere decir? Es un pastor de ovejas, es alguien que se dedica precisamente al pastoreo, cuida sus ovejas. Esa ley de la primera mención se va a mantener. Y en la escritura bíblica es de las leyes rabínicas, de las 4 leyes que tenemos claras, por ejemplo, que maneja Gilel maneja 7, pero esas 4 son las más esenciales. Y una es precisamente la ley de la primera mención, que ese es, una vez que tú lo encuentras, ese significado lo vas a encontrar, no lo puedes cambiar, va a permanecer a lo largo de toda la escritura. Entonces, de acuerdo a la ley de la primera mención, estamos encontrando que es la primera vez en la escritura que encontramos un conflicto multinacional entre diferentes reyes. Ahora, es bien interesante, pareciera que estamos viendo Apocalipsis, porque el lugar en donde se está desarrollando es precisamente el lugar en donde Apocalipsis va a hablar, de donde tendrá el conflicto, la última guerra mundial. Bien interesante. Vean qué personajes van a participar. Son 4 reyes contra 5. Y estos 4 reyes van a ir, y dice que el primer rey que se menciona ahí en sus Biblias, ¿cuál es? Amrafel. ¿Rey de quién? Rey de Sinar. ¿Dónde estaba Sinar? Esta es la tierra de Sinar. De aquí viene Abraham, de Ur de los Caldeos. Aparte de esta es la zona que se conoce como ¿qué? Como Babilonia. ¿Quién más viene ahí? Elam. ¿Elam quién es? Elam. Estamos viendo que Babilonia, ¿qué país es? Viene del oriente. Babilonia es la capital de Irak. Era la capital de Irak. Actualmente, ajá. Bueno, Bagdad es la capital de Irak en la actualidad. Históricamente Babilonia es, se encuentra ubicada, el día de hoy, si lo queremos ubicar en un mapa, en Irak. Aquí está. ¿Vale? Elam está ubicado ¿en dónde? Irak, Irán. ¿Ya vieron?
Entonces vean ¿qué otro rey menciona ahí? Sinar. ¿Ah? No es San Rafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. ¿Arioc? Arioc, rey de Elazar. Aquí está. Arioc, aquí está. ¿Qué región es esta? Siria. El territorio entre asirios y Turquía. ¿La parte de qué? Es bien interesante que estemos viendo la parte de los países que están establecidos. ¿Por qué? Porque en esta parte, aquí está. Ahí es África, ¿no? Acá es África. Estamos viendo aquí está Egipto, este es Medio Oriente, Turquía, y vamos a ver. Y acá, hacia acá arriba está Rusia, ¿no? Rusia. Pero aquí estamos encontrando que es la parte de Asiria, no Siria, sino Asiria. ¿Qué era lo importante? ¿Qué era lo que quiero que podamos ubicar las naciones que se están mencionando en esta guerra? Nínive, ¿de dónde era? Era de Nínive, gracias. Gracias, Juan. Dice, ¿Arioc de qué región era? De Nínive. La parte de la región de Nínive. Ahora es bien interesante. ¿Se acuerdan quién fundó Nínive? Nimrod. Entonces es importante que vayamos ubicando el lugar. Porque ahorita vamos a discernirlo un poquito más. ¿Qué más nos dice? ¿Qué otro rey nos dice? ¿Cuántos reyes llevamos? Llevamos 3. ¿Cuál es el otro? ¿Lo tienen? Dice Darlaomer, rey de Elam. ¿Qué Darlaomer? Dorlaomer, rey de Elam. Déjenme ubico. Aquí está Kedorlaomer. Bueno. Rey de Elam es es Kedorlaomer. Aquí ya lo habíamos establecido. Rey de Elam. Rey de Elam. ¿Está bien? Tidal, rey de los Goyim. Tidal, rey de los Goyim. Ahí no lo encuentro, no lo ubiqué. ¿Dónde está? Goyim. No lo ubiqué. Bueno, hay que buscar. Bueno, ese me queda pendiente. El otro rey que se menciona ahí. Dice que es San Rafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar. Es Arioc. Rey de Eleazar, Tidal, rey de Goyim. Tidal, rey de Goyim. Bueno, por ahí estaba, yo lo vi. Hay que buscarlo. Pero sí estaba. Bueno, pero ¿qué es lo interesante? Vamos a ver que dice la escritura que van a ir a hacer guerra contra los otros reyes, contra los reyes que están en ¿dónde? Que son 5 reyes que se van a encontrar en la región de la tierra prometida. Ahí vamos a ver que no están haciendo guerra per se todavía, o pareciera que no están haciendo guerra contra Israel, porque apenas Abraham está apenas se está estableciendo. Pero sin embargo ya nos está dejando claro la escritura que estos reyes, dice que estos reyes sirvieron a los de acá por ¿cuánto tiempo? Por 14 años, 13 años, 12 años. En el 13º se rebelaron y en el 14º estos vinieron ¿a qué? Vinieron a hacer guerra contra estos reyes. Ahora es bien interesante que en esta coalición de reyes vamos a ver que no atacan directamente a los reyes que están en la zona de Canaán, sino vamos a ver que se van contra los hititas, se van a ir contra la parte de los, vamos a ver, que hay una guerra contra quién. Va a haber una guerra que va a tener directamente proporciones, van a ir a atacar a los gigantes. Vean a los primeros que van a ir a atacar. Dice la escritura, dice, 12 años habían servido y habían habitado, 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron, y en el año 14 vino Kedorlaomer
y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astoret Kenamim, a los sutitas en Ham, y a los semitas en Seb Kiriotam. La parte de quiénes eran los rafaitas. Los rafaitas es una referencia directa a los gigantes, a la parte de los gigantes. Es una referencia directa. Fíjense bien, vamos a ver que es un conflicto. Hay un conflicto en el área de, ¿en qué área? En el área de donde inició la vida, en el área en donde siempre ha estado en conflicto a lo largo de todas las eras, a lo largo de todo el tiempo. Y van a ir estos reyes primeramente a pelear contra ¿quiénes? Van a juntar fuerzas estos imperios y van a ir a pelear contra ¿quién? Contra los rafaitas, contra los reyes. ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, nada más para que comentarles. El término Amrafel literalmente se llamaría o se establecería como que el término Amrafel dice, les voy a poner aquí, más o menos para que dice, literalmente se establecería o significaría se establece que es Nimrod y significa hablador de cosas oscuras y comunicador de engaños. Amrafel significa, el significado es hablador de cosas oscuras y comunicador de engaños. Amrafel. Es bien interesante, quiero que vean quiénes van a pelear. Luego, bueno, es interesante esto, ¿por qué? Porque establecíamos que ¿qué iba a hacer Nimrod? Nimrod dice que la escritura que era el primer cazador, pero el que cazaba las almas, no solamente las subyugaba a través de la fuerza, sino que también las subyugaba a través de ¿qué? De poder hablar y convencer a las personas de las cosas. ¿Qué quiere decir? Una persona el día de hoy, basta ver, la comunicación o la desinformación hace que todo el mundo esté sirviendo y rindiendo sus garantías individuales a la parte de la desinformación. Cuando Goebbels en la Segunda Guerra Mundial era el encargado del marketing de la campaña de Adolfo Hitler. ¿Y Goebbels qué era? Goebbels decía que si tú repetías una mentira 100 veces se iba a terminar aceptando como una verdad, aunque la mentira sea mentira. ¿Qué quiere decir? Que este hablador de cosas oscuras era una persona que podía engañar y que podía disuadir. Vamos a ver que, por ejemplo, la palabra alió significa o viene precisamente de acuerdo al Midrash, significa Elas y significa literalmente la parte de ¿quién? Grecia, o lo consideran ellos como la parte de Grecia. Es bien interesante porque vamos a ver que en la visión de Daniel, todos estos reinos van a estar en las visiones de Daniel. Van a estar en las visiones de Daniel como que Grecia, Grecia, Asiria, Babilonia, los medos y los persas, y la parte de Roma, la parte de la bestia que es conocida como Roma. Es interesante que lo vamos a ver. Kedorlaomer es el rey de Persia, de Elam, y de acuerdo al Midrash, en Génesis 10:22, dicen que es precisamente este hombre, que es un descendiente directo precisamente de Set, y es el que se menciona en Génesis 10:22. Se trata de Elamita, que significa siervo de la diosa Logamar. Siervo, Kedorlaomer significa siervo de la diosa Logamar. Y la palabra Kudur significa siervos, Kudar, Mabu, Kudur, Neyud, bueno, todas esas significan una connotación de siervos, ¿no? Tidal, rey de un territorio que incluía varias naciones, que era precisamente Goy, según era la que lo encontrábamos ahí. Tidal, según el Midrash, la palabra Goyim, ¿alguien se acuerda qué significa la palabra Goyim? Gentiles.
Goim significa ¿qué? Gentiles. Y la palabra Goim dice que Tidal era rey de Goim, se estaba refiriendo precisamente a lo que se conocía como se conocían los territorios de ¿qué? De la parte de la antigua Roma. De acuerdo al Midrash, el Midrash es parte de la interpretación rabínica. Entonces vamos a encontrar las 4 bestias del Apocalipsis mencionadas, de acuerdo a esta interpretación, las vamos a encontrar en este punto de la historia. En este punto de la historia, haciendo guerra precisamente ¿contra quién? Contra los refaítas. Vamos a ver, por ejemplo, el significado que dice, por ejemplo, Bera, rey de Sodoma, es llamado así porque era malo hacia el cielo y malo hacia la gente. Su significado se establecía como dádiva que corrompe. Birsa, rey de Gomorra, su significado es maldad que se expresa. Bera y Birsa quizá tienen un valor simbólico, ya que en hebreo es la primera vez que podría significar el mal y el segundo la maldad. Sinab, rey de Abna, su nombre significa enemistad. Es llamado así porque odiaba a su Padre Celestial. Sebner, rey de Seboim, su significado es remontándose a lo alto. Y Bela, rey de Edom, su nombre significa conociendo la maldad, confusión, indecisión, elocuencia y devorado. Son los nombres de los reyes que están estableciendo, que están apareciendo. Todos tienen nombres o connotaciones ¿qué? Connotaciones que van en contra del Eterno. ¿Se dan cuenta? Tienen que ver con las cuestiones ocultas o tienen que ver con cuestiones de querer subir a lo alto y de querer establecerse. ¿Qué van a hacer aquí? Bueno, vamos a ver que Nimrod, me vas a decir la siguiente, iban a ir a pelear contra, dos más adelante, ahorita vamos a regresar a esas. Van a ir a pelear y van a ir a hacerle la guerra a un territorio en el cual están llenos de ¿qué? Dice la escritura que van, antes de atacar a los reyes de Sodoma y de Gomorra y a estos 5 reyes, van y se deshacen precisamente de estos reyes, de los refaítas, que eran los gigantes. Y vamos a ver que Dios permite que sean derrotados. Dios permite que estas mezclas y que estos gigantes puedan ser derrotados. Aquí es interesante que podamos establecer que ya es estamos hablando de tiempo después del diluvio. ¿Qué quiere decir? Que los gigantes, no toda la raza de los gigantes murieron durante el diluvio. Sino vamos a ver que inclusive cuando la nación de Israel, 400 años después, más de 400 años después, van a ir y van a conquistar la tierra prometida, dice que los espías llegan y ven la tierra y dicen, en verdad la tierra es muy buena, es una tierra en la cual fluye leche y miel, pero vimos ahí a los hijos de Arioc y a los hijos de Anac, hijos de ¿qué? De los gigantes, raza de los gigantes. Rafaítas también es un sinónimo a la parte de la raza de los gigantes. ¿Qué quiere decir? Que se habían estado escondiendo y se habían estado ¿qué? Estableciendo lugares en los cuales otros pueblos también habían buscado la parte que Dios ocupaba como instrumento para irlos limpiando y segregando. Y la última especie de gigantes, precisamente Yahweh las extirpa a través del pueblo de Israel. Pero recordemos que la maldad no es raro que la maldad pelee contra la maldad. Aquí vamos a ver que los reyes malos, o no son los reyes magos, sino los reyes malos, que Dorlamer, que es Nimrod, que es Amrafel, todos estos que son los reyes de Babilonia, de Irán, de Asiria, van a pelear contra estos malos. ¿Por qué? Porque decía alguien, la maldad tiene 2 enemigos, el bien y la misma maldad. ¿Qué va a pasar el día de hoy con los cárteles de la droga? Los cárteles de la droga se tienen que estar cuidando no solamente de quién, no solamente se tienen que estar cuidando de que no los pesque la policía, sino se tienen que estar cuidando de de otros cárteles que quieren llegar a tomar su territorio. Entonces, Dios permite esto ¿para qué? Para que su plan se vaya gestando y nos pueda mostrar a nosotros
una visión de las cosas que habrán de suceder. ¿Qué es lo que podemos aprender? Recuerden Génesis como la semilla. Dios estaba mandándonos un mensaje aquí de que estas cosas se repetirían en el final de los tiempos, pero ya magnificado. Ya no era una escala de pocas gentes, sino aquí estaba la semilla. ¿Qué va a pasar en el final? Vas a estar viendo el árbol. Por eso Apocalipsis nos va a hablar no de muerte de unos miles, sino Apocalipsis nos va a estar hablando de muerte de quién? De millones. Dice la Escritura que inclusive después de estas guerras morirá la tercera parte del mundo. Ahora es bien interesante que hay esta guerra entre los malos y los ángeles, bueno, y los descendientes de los gigantes, porque la Escritura dice que también que Yahweh iba a permitir que en el final de los tiempos se abriera la llave del abismo. ¿Dónde están? ¿Me regresas 3, por favor? ¿Otro más? 4. Dice la Escritura que en el río Éufrates, dice, en el río... Uno menos. En el río Éufrates, si ustedes leen Apocalipsis, van a encontrar que en el río Éufrates están atados los ángeles que prendieron su dignidad y que Dios los resguardó precisamente de acuerdo a lo que dice Pedro, que para el tiempo del fin, esta guerra, Dios va a permitir que estos ángeles salgan en forma de langostas, en forma de, nuevamente hay esa connotación, ese material genético, esa distorsión genética, pero que estos van a salir como en formas de langostas que van a tener como cola de escorpiones, que les va a permitir herir a la humanidad durante 6 meses, pero que no tocaran a los escogidos del Eterno. Entonces es una guerra entre ellos mismos, en donde se van a destruir, en donde Dios estamos viendo que si ya se estaba dando en el principio, esto se estaría repitiendo en el final. Digo, qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo Dios nos va marcando esto. Aquí en este parámetro vamos a ver que Amrafel y todos estos reyes logran su victoria y entonces salen a pelear contra los reyes que se encuentran en esta parte, que es Sodoma y que es Gomorra, que están al lado, en la frontera con el Jordán. Recordemos que el Jordán significa muerte, y ahí es a donde se había ido, y dice la Escritura que esos reyes fueron a atacarlos porque se habían rebelado. ¿Qué va a pasar ahí? Es bien interesante. Porque cuando nosotros seguimos leyendo también, a ver si vamos a leer lo que dice la palabra. Ahorita llegamos ahí al petróleo. Sí. Dice, en el valle de Sidim, esto es bien interesante, les digo que hay cosas que... El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron los reyes de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Gomorra, y de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, sus bienes, y se fueron. Bueno, es bien interesante que cuando nosotros buscamos la palabra asfalto, de acuerdo a la definición que se da por ejemplo, ahí lo ponen ustedes en Wikipedia, dice: asfalto es un material viscoso, pegajoso, con color negro, se utiliza mezclado con arena, gravilla para pavimentar caminos y con todo revestimiento impermeabilizador de muros y tejados. En mezclas asfálticas es usado como aglomerante para la construcción de carreteras, autovías y autopistas. Está presente el petróleo crudo, compuesto casi por completo por un betún bitum. Su nombre recuerda el lago o la parte del Mar Muerto. La parte del Mar Muerto en la cuenca del río Jordán. Dice el lago Asfaltites, en la cuna del Mar Muerto. Entonces, es interesante que podamos ver o que podamos establecer que era un lugar en donde los reyes, vamos a encontrar que el campo de Sidim era un lugar en donde se había establecido, los reyes de Siquem, los reyes de Sodoma, habían escogido ese lugar para pelear la batalla. Y que en ese lugar, ¿qué había? Había
campos de asfalto. ¿Y qué tenían estos hombres? Dice, estos hombres tenían confianza en sus recursos naturales, decían, estos tienen muchos valles, tienen muchas cuestiones aquí, pero ¿qué nos menciona? Dice, el valle de Sidón estaba lleno de pozos de asfaltos, eso que querían ocupar como unas trampas, creían que por la topografía, ¿sabes qué? Vamos a pelear aquí y estos hombres, nosotros conocemos el terreno, y estos hombres van a terminar cayendo ahí y les vamos a ganar la batalla, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Se voltean sus planes, dice, y estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. ¿Qué pasa? Que ese lugar en donde ellos tenían su confianza se les revierte. En lugar de jugar a favor, les jugó en contra, ¿no? Bueno, te regreso a dos. Es bien interesante, precisamente, que la zona que más tiene petróleo es la que se está mencionando desde Génesis, nos está hablando, y que está estableciendo los lugares o los países que tienen de las grandes cantidades de reservas de petróleo, y que el mundo se enfoca, todo el mundo se está enfocando en visualizar esa parte del mundo, no porque sea muy bonita, sino porque ¿qué? Tiene petróleo. Y hasta la fecha el mundo, la siguiente por favor, el mundo ha desatado las últimas guerras, han sido ¿qué? Dice el que controla el Medio Oriente es el que controlará precisamente la parte de el que controla el petróleo controlará al mundo. El día de hoy estamos viendo simple y sencillamente el conflicto que está por suceder. De veras que cuando estamos viendo lo que está pasando con Rusia, ¿por qué la anexión de Crimea? ¿Por qué hasta el uno más? Eso. Simple y sencillamente porque le da acceso, esto que se va, digo, ya no se ve aquí, pero esto que se ve allá arriba es el Mar Negro. Y el Mar Negro es donde Rusia tiene ubicado su flota naval más grande, precisamente que le da acceso a toda esta región. Desde ahí, Rusia puede lanzar misiles a estas zonas. Desde ahí Rusia puede moverse hacia la parte de ¿qué? Hacia la parte de también de atacar desde el portaaviones y de sus misiles, puedan atacar y puedan acercarse a esa zona. Entonces, ¿qué está buscando? Por ahí pasa uno de los gasoductos más importantes que surte de gas a Europa. ¿Qué está pasando? Rusia, ya había hablado alguien, un político, un historiador, y decía, no es casualidad que, fíjense bien, después de que se da la Primera Guerra Mundial se da un reacomodo, se acaban los imperios, se da un reacomodo, se acaba el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Romano Germánico, ¿no? O germánico, no me acuerdo muy bien, pero solamente quedaba la parte del Imperio Británico, ¿no? La parte del Imperio Británico era como que le salió como la parte del gran vencedor de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, ¿qué dice? Termina la Primera Guerra Mundial y ¿qué les sigue de manera inmediata? Una crisis de salud. Vemos que se suelta lo que se conoce como la llamada gripe española, que va a tener en jaque a la población durante los siguientes 10 años. La gente se va a estar muriendo, dice, los siguientes años fueron, dice, nada más esta enfermedad mató a 40 millones de personas en el mundo. Bueno, nadie pensaría que después de una situación así, de que el mundo acaba de atravesar una guerra mundial, nadie pensaría que viene saliendo el mundo de una crisis sanitaria, que alguien se iba a levantar y se iba a aventar el tiro de hacer una segunda guerra mundial. Bueno, dice, ¿qué reinaba en ese entonces? Reinaba la incertidumbre, reinaba la inflación. Recordemos que en ese periodo se va a dar la Gran Depresión. Vamos a ver la parte de la Gran Depresión, vamos a ver que se da una situación de crisis financiera
en el mundo. Alemania estaba surgida, todo el mundo estaba, esa parte estaba con hambre. ¿Y qué va a pasar? Son detonantes que generan la parte de, o sientan las bases. ¿Para qué? Para que se pueda establecer la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, el día de hoy, decía este historiador, hace 2 años, cuando empezaba la pandemia, dice, el día de hoy, las condiciones que se dieron antes de la Segunda Guerra Mundial están completas. Están completas. Y dice, él fue primeramente que dijo, el día que termine la crisis, o el día que estemos creyendo que estamos saliendo de la crisis sanitaria, vendrá un conflicto armado de proporciones internacionales. 2 años después, estamos a nada, literalmente a nada, de que estalle un conflicto. Lo acaba de decir Biden ayer. No, si Rusia invade Ucrania, tiene 200,000 soldados en la frontera. Dice, será la invasión más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Biden anuncia que el mundo no será igual después de esto. Y el mundo no va a ser igual después de esto. ¿Por qué? Porque después de esto, de acuerdo, si analizamos bien la parte de las profecías bíblicas, si Rusia se avienta y se va a meter, Rusia va a ganar. No van a ganar los americanos, no va a ganar la OTAN, no van a ganar los americanos. Rusia se tiene que empoderar para que pueda cumplirse la profecía de Ezequiel 37, de Ezequiel 38. ¿Cuál va a ser el factor que va a hacer que Rusia va a tratar de poner el cuello sobre, después de esta guerra de la OTAN, va a tratar de pisar el cuello de Europa? ¿Y quién creen que va a salir a rescatar a Europa? Israel. Porque Rusia cierra el gas. Bueno, para esto, los procesos o los efectos que vienen. Viene la caída de Estados Unidos. Estados Unidos está atravesando la peor inflación de la historia. Viene una guerra. No van a librarla. No la van a librar. Si se da la guerra, no la van a librar. Se va a dar la caída. El mundo, Biden ya lo está anunciando. El mundo va a ser diferente. El mundo va a cambiar drásticamente. Y tiene que cambiar porque así lo menciona la Escritura. ¿Qué va a pasar? Israel, Rusia pisa el cuello de, ¿sabes qué? Yo controlo el gas, no te pago. Y entonces ahí se levanta una nación chiquita, Israel, que ya está trabajando con Europa y dice, yo tengo, hace 10 años, 12 años, descubrieron en Israel el campo de gas, que se llama Apollón, que es un nombre de la serpiente tortuosa. Y ese es el campo de gas más grande que hay en el mundo. Lo tiene Israel. Y ya Israel está en pláticas tanto con Grecia para hacer un gasoducto que pueda establecer o que pueda alimentar a Europa. Obviamente Rusia en su poder va a ir a rodear a Israel precisamente junto con todos estos que estamos viendo ahí. ¿Y hacer guerra contra quién? Hacer guerra contra la nación de Israel. Es bien interesante todo lo que está pasando, porque vamos a encontrar que se va a dar, bueno, es importante que entendamos, quiero que ustedes revisen algo. ¿En qué momento termina la invasión? ¿En qué momento termina la invasión de Sodoma? En el momento que se llevan cautivo a Lot. ¿Se dan cuenta? Se llevan los bienes, pero se llevan cautivo a Lot, pariente de Abraham. Y aquí en este momento la Biblia nos empieza a hacer, nos vuelve a meter a Abraham. ¿Por qué? Porque en ese momento Abraham todavía no tiene descendencia. Pero sin embargo es una forma de ¿qué? De poder meter a Abraham en el conflicto. Hacer una guerra precisamente contra quién. Dios todo lo trabaja, Dios todo lo establece. Vamos a ver, me da la siguiente, por favor. Cómo van a llegar y le van a decir, se va a escapar alguien y le va a otra.
Es lentium. ¿Una más? Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. ¿Cómo le dice ahí? El hebreo. Abraham, el hibrid en hebreo. Hibrid en hebreo significa el hebreo. ¿Qué significa? El que cruzó. ¿De dónde cruzó? ¿De dónde salió Abraham? Salió de Ur de los Caldeos. ¿Quién gobernaba en Ur de los Caldeos? Y esto se dio 38 años después de la formación de la Torre de Babel, de que se dispersan. ¿Quién estaba en ese momento gobernando? Nimrod. Entonces, sale de ahí, pero se tiene que volver a encontrar. Ahora es bien interesante, porque va a haber ahí una lucha directa entre Abraham, el que cruzó de muerte a vida, que es una figura de Yeshua, el que cruzó de muerte a vida, contra el asirio. ¿Quién fundó Asiria? ¿Quién fundó Nínive? Nimrod. ¿Quién es una figura del antimesías? Nimrod. ¿Cómo va a ser el antimesías? Ya escribimos qué significa el Nimrod. El que habla cosas oscuras. ¿Y el qué? El que convence. El que convence. Y entonces van a establecer, se va a presentar aquí un conflicto entre estos dos. Y vean, esto es bien interesante. Dice, y lo anunciaron a Abraham, el hebreo, que habitaba en ¿dónde? En el encinar de Mamre. Ya establecimos, tenía una relación con quien Mamre es maestro y nuestro padre con Yahweh. Dice, el amorreo, hermano de Escol y el hermano de Abdul, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta ¿dónde? Los siguió hasta Dan. Aquí hay algunas cosas interesantes. Ya no se los comenté, pero recuerden que el que está escribiendo la historia es Moisés. ¿Quién escribe la Torá? Pues la escribe Moisés. Para ese tiempo, dice Moisés, fíjense, en el territorio de Dan. Pero todavía no estaba la tierra de Dan asignada. Sin embargo, ya les había dicho cómo van a repartir la tierra a todos y a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué está haciendo Moisés? Está haciendo una proyección de las cosas que pasaron, ubicándolas en cómo iba a quedar repartida la tierra a los hijos de Israel. De hecho, esto también se genera cuando, en este mismo pasaje, cuando leemos que pelearon, por ejemplo, los reyes Kedorlaomer y todos ellos pelearon contra los amalecitas, en el territorio de los amalecitas y los vencieron. Vamos a ver que los amalecitas no nacen hasta Esaú, son descendientes de Esaú. Después de Abraham, después de Isaac, viene Esaú, y de la descendencia de Esaú vienen los amalecitas. Entonces, ¿cómo dice Moisés? ¿Por qué está peleando acá? Porque Moisés lo que está haciendo es que está ocupando una referencia que él ya tiene, viendo la historia hacia atrás. El territorio que ahora ocupan los amalecitas era ocupado por otras personas, en los cuales Kedorlaomer y todos ellos fueron a atacar. ¿Sí queda claro? ¿Sí? O sea, simple y sencillamente es donde ahora vive, para no decirte, ahí antes vivían los totonacas, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Donde habita la tía Rosita, bueno, ahí, donde ahorita habita la tía Rosita, bueno, pues ahí pelearon, ahí ganaron, pero no eran la tía Rosita, sino eran los que estaban antes de ellos. Eso es lo que está haciendo Moisés. Entonces, es importante porque cuando nosotros no entendemos esto, nos preguntan y nos pueden agarrar fuera de base, ¿no? Podemos decir, caray, ya ves, Daniela tiene errores, no tiene errores. Simple y sencillamente tenemos que ver cómo recordemos que lo está escribiendo Moisés. Todo esto que está escribiendo Moisés ya aconteció, ya sucedió. ¿Y qué está haciendo el Padre? Simple y sencillamente lo está revelando. Entonces vamos a ver aquí que es una lucha directa. Se va a dar en donde dice, ¿hasta dónde lo siguió? Hasta el territorio de Israel. Dan, la frontera con Dan precisamente se va a encontrar entre la frontera entre Siria y Israel. ¿Los va a perseguir quién? Los va a perseguir Abraham desde ahí. Los va a perseguir, creo que tengo una más, me da la siguiente.
Los va a perseguir Abraham desde ahí. Bueno, estos eran los rafaítas. Pero Abraham los va a perseguir desde Hebrón, los va a perseguir hasta Dan, ¿no? Hasta la parte de Dan. Y entonces es bien interesante que cuando la parte de Dan va a quedar por acá arriba queda Siria. Es bien interesante que esto se va a dar en la parte de las fronteras con Israel. Y que se va a llegar Abraham con 300 soldados y le va a ganar un ejército que viene de cuatro reyes, que venían de destruir a 5 reyes y que venían de destruir a otros enemigos. Y que Abraham con 300 hombres va a terminar no solamente por destruirlos, por despojarlos, sino que rescatar a Lot y rescatar ¿a quién? A aquellos que se habían llevado cautivos. Bien interesante, ¿por qué? Porque vamos a encontrar que en la batalla que se va a dar precisamente en Ezequiel 38, cuando se da esta guerra contra Israel, dice que la guerra del Armagedón se presentará ¿quién? Vendrá. Cuando ya piensen que van a tener al país, cuando ya piensen que Israel va a ser completamente dominado, dice la Escritura, que entonces se escuchará la trompeta y entonces el Señor matará al dragón, matará al falso profeta y a la bestia con el poder de su palabra. Los cielos se abrirán, él descenderá y que hará guerra precisamente contra ellos y que la sangre, dice la Escritura, que la sangre de ese valle, del lugar en donde ellos van a pelear, será tan grande que inclusive llegará hasta los frenos de los caballos. Nada más imagínense el lugar, porque el lugar en donde lo van a pelear es en el valle del Armagedón. Ahí va a llegar el Señor como quien pisa en un lagar. Y sus vestidos van a estar manchados precisamente de esa sangre. Es bien interesante que en el lugar en donde dice que ellos pelearon contra nosotros es lo que el día de hoy se conoce, el lugar de que era Sequim o Senim, era el lugar, lo que hoy se conoce como el Mar Muerto. No existía el Mar Muerto en esa época. En esas regiones que había, estaban los campos de asfalto. ¿Qué pasó y ahora lo entiendes, por la salinicidad y por todo lo que se presenta ahí, cuando se abre precisamente, se empiezan a fluir este es el mar de Galilea. Cuando empieza a fluir el agua del mar de Galilea hacia aquí, entonces esa región se convierte precisamente, se establece como el mar, ¿qué? El mar salado o el mar muerto, ¿no? Sí, interesante que lo podamos ver, como que lo podamos visualizar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí lo vamos a dejar, me das una paragrafa más. ¿Qué va a pasar? Dice la Escritura que entonces los llevó hasta Adán y cayó sobre ellos, ¿cómo qué? ¿Cayó sobre ellos en qué momento? La noche. En la noche. Dice la Escritura que ¿cómo vendrá nuestro Mesías? Como ladrón en la noche. ¿Para quiénes? ¿Para su pueblo? No, para aquellos que no son su pueblo. Si ustedes van a ver, muchas de las batallas que Dios y que el pueblo de Israel gana precisamente se dan durante la noche. Se dan, por ejemplo, ¿se acuerdan en el libro de los jueces de Gedeón? El Gedeón se dan en la noche porque inclusive van a llevar son 300 hombres, van a llevar las antorchas, van a llevar los shofares, van a estar en el campamento precisamente de los madianitas, van a estar todos ahí, están todos acostados y van a tocar los shofares y van a decir por Gedeón y por Yahweh, y van a tronar los cántaros y se van a ver de repente las antorchas y eso va a generar, ¿qué hace? Genera confusión entre ellos, se empiezan a matar unos a otros y termina Yahweh por darles una gran victoria. ¿Y qué les dijo Yahweh a Gedeón? Dice, no vas a llevar mucho ejército, para que no creas que eres tú, sino vas a ver que en todo momento soy yo. ¿Quién es el que le da la victoria a Abraham? Yahweh. Yahweh es el que le da la victoria a Abraham, para que pueda rescatar a su pariente. Les digo que todo esto es interesante, para que pueda rescatar a su pariente cayó en desgracia. Porque ¿quién es Abraham? El pariente redentor. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? ¿Qué va a venir a hacer Yeshua? Va a venir a rescatar ¿a quién? A su pueblo, a sacarlos de la esclavitud, a sacarlos literalmente de qué, de aquellos que están todavía, que han sido llevados y que han sido permanecidos cautivos precisamente por el dominio de estos reyes. Ahora es bien interesante, ya no lo tocaremos la siguiente semana, porque si no, no van a llegar a oración. Pero
Uno de los reyes que se establecen aquí, se establece de acuerdo a la parte de los rabinos y del judaísmo, se establece que es Roma. Y Roma como tal, no es fuerte ahorita militarmente hablando, pero sí religiosamente hablando. ¿Y qué quiere decir? Tiene su dominio en muchas aristas, muchos lados, tiene la parte de sus dominios en manejar ¿qué? Manejar a las personas. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Desde ahí la señal es, salgan de ahí, pueblo mío. Salgan de ahí, pueblo mío. Vamos a ver que inclusive Abraham, vamos a encontrar que saca a Lot de ahí, y es una figura en donde una y otra vez el Señor, ¿qué va a hacer? Saca al pariente. ¿Para que qué? Para que lo pueda salvar cuando todavía no tiene hijo. Vamos a ver que después, si la siguiente semana que va a destruir, bueno, que la siguiente semana nos permite, nos vamos a enfocar nos vamos a llevar casi toda la clase en ver quién es Melquisedec, Malak Sadik, que va a estar precisamente con estos reyes cuando van a ir a cruzar. Y entonces dice que ¿qué? Cayó sobre él de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta ¿dónde? Hasta Oda, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, a las mujeres y las demás personas. Todo lo que estos vinieron a quitar, Abraham terminó, ¿por qué? Por regresar todo. Dice aquí que no se perdió nada. Cuando nuestro amado Yeshua venga, no se perderá ni uno, porque Él viene precisamente a rescatar lo que se había perdido, a rescatar aquello que estaba precisamente escondido. Él conoce precisamente dónde estamos, y Él, con el poder de su boca, nos traerá a nosotros. ¿Para qué? Para poder gobernar juntamente con Él. ¿Amén? Amén. Está interesante, ¿verdad? Como desde el principio Dios nos está proyectando. Por eso decía uno de los pastores que yo estoy estudiando, que es de donde estamos sacando mucho de esta parte de este estudio. O sea, el libro de Apocalipsis, el libro de Génesis tiene tanta profecía o más que cualquier otro libro de las Escrituras, porque es la semilla de todo Cualquier otro profeta. Así es, dice que se va a desarrollar. Es impresionante de veras cómo Dios nos va mostrando todas las cosas que va a hacer. Vamos a orar. Amado Abba, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, y porque quedamos sorprendidos, Señor, con la grandeza, Señor, de la revelación que tú nos muestras a través de la Escritura. Padre Celestial, es impresionante poder ver cómo tú, Señor, como dice Isaías, nos revelas en este tiempo estas cosas para que estemos atentos de que todo lo que tú has dicho se terminará por cumplir, Señor. Y ya lo habías establecido, Señor, desde el principio de las eras, desde el principio de que tú habías establecido, Señor, las cosas que habían de suceder. Gracias te damos, Señor, porque el día de hoy nos das esa bendición de poder conocer, Señor. Ayúdanos a no solamente que sea un conocimiento que se quede ahí, Señor, que pueda ser un conocimiento que vaya más allá, Señor, que pueda ser un conocimiento que nos pueda llevar, Padre Celestial, a como Abraham, buscar tener esa relación contigo, Señor, poder ser guiados por el Maestro, poder, Padre Celestial, aprender no solamente la parte, Señor, escrita, la parte, Señor, del consejo, sino vivir, Padre bendito, lo que tú nos ordenas y lo que tú nos enseñas que pongamos por obra. Gracias te damos, amado Abba, te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Hashem Kavod, Melchuto Leolam Alem. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es bendito, y sea su nombre glorioso por toda la eternidad. Amén. Amén. Y amén. Entonces vemos la transmisión, Dios les bendiga.